Bienvenido a través de la Biblia con Les Feldick, que enseña las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick, y es bueno tener a todos con nosotros. Y para aquellos que se unen a nosotros por televisión, queremos darles la bienvenida. Queremos que tengan su Biblia a mano y sigan todas estas referencias con nosotros. Y ahora, por última vez, voy a anunciar el mes de la escritura de cartas. Además, recuerden que tenemos el pequeño folleto disponible si simplemente escriben y lo piden. Otra cosa que queremos recordar es que si recién empiezan a ver el programa, tenemos todos nuestros programas desde Génesis 1:1 hasta el presente, disponibles en cintas de video VCR. Está bien, ahora para aquellos de ustedes aquí en la clase del estudio nuevamente pueden estar mirando a Esdras, pero mencioné aquí hace 2 o 3 semanas sobre la maldad espiritual en las altas esferas. Y de inmediato sentí que podría haber sido malinterpretado, así que me aclaré de inmediato. No estaba hablando de nuestros pastores locales y hombres que son sinceros y están proclamando la palabra. No estoy hablando de eso. Lo que menciono, cuando critico a algunas de estas personas, los falsos maestros y lo que sea, y cuando comentamos sobre el versículo en Efesios que estamos enfrentando la maldad espiritual en las altas esferas, estoy hablando de los grandes eruditos. Y como dije en mi último programa, y no tenía la revista a mano, apenas llegué a casa después de esa grabación, y aquí estaba la revista de arqueología bíblica, y no sé si se mostrará en la pantalla o no, pero el título del artículo es ¿Realmente murió Jesús en la cruz? Bueno, afortunadamente había visto un segmento de un programa de televisión entrevistando a la señora que escribió el libro donde ella siembra toda esta duda sobre las Escrituras. Y por supuesto ella es una especie de erudita y está trabajando en la Universidad de Sydney en Australia y está casi totalmente comprometida a estudiar los rollos del Mar Muerto. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pero ya ves, es lo que pueden proponer. Ahora ella ha llegado a la idea de que los evangelios, especialmente, han sido escritos en 2 niveles. Un nivel es para nosotros, pobres tontos que no sabemos mejor, y tenemos que tener este tipo de cosas para mejorar nuestra capacidad de creer, pero la realidad de lo que estaban escribiendo estaba escrita en otro nivel, que solo ella puede extraer de los rollos del Mar Muerto. Y de esto es lo que ella propone. Ahora recuerda, esta no es la opinión de la revisión de arqueología bíblica. Esta es una reseña del libro y ciertamente no están de acuerdo con ello. Así que quiero dejar eso muy claro. Pero dice aquí, según Thiering, ese es su nombre, Dr. Thiering. Ahora bien, dice que se ve ayudada por los rollos del Mar Muerto. Las similitudes que todos los eruditos ven entre el cristianismo primitivo y los sectarios de Qumrán le sugieren que la secta de Qumrán representaba la forma de judaísmo de la cual surgió el cristianismo. A partir de ahí salta a la conclusión de que el famoso maestro de justicia, sí, del texto de Qumrán es Juan el Bautista. Y que su oponente, ahora escuchen esto, y que su oponente, el sacerdote malvado, a quien ella confunde con el hombre de la mentira, no es otro que Jesús. Bueno, bajemos y me gustaría leer un poco en otro párrafo, donde ella dice que la historia del nacimiento virginal es, citándola ahora, escrita al nivel de un milagro para aquellos para quienes la idea de una concepción virginal tenía poder simbólico, pero al mismo tiempo está escrita de tal manera que aquellos que tienen conocimiento especial de las reglas matrimoniales esenias no esperaban que lo sobrenatural entendería el hecho real. En otras palabras, ella está menospreciando toda la idea del nacimiento virginal, que en realidad José fue el padre de Jesús. Ella continúa diciendo, por supuesto que, aquí lo leeré palabra por palabra, la historia de que murió en la cruz es, citando de nuevo, ficción para los bebés. Sus apariciones post-Pascua no fueron menos que, cito, el verdadero Jesús de carne y hueso, teniendo una audiencia con sus ministros. Ahora, el autor dice que entender el texto de esta manera cuando se interpreta según la teoría
Ahora su libro es engañoso en el sentido de que parece muy grueso, pero en realidad es muy pequeño en su contenido básico, y el resto es solo bibliografía y lo que sea. Así que todo es una farsa de principio a fin. Pero de todos modos esto es de lo que hablo cuando menciono de vez en cuando a los falsos maestros y la maldad espiritual en lugares altos. Sabes, cada vez que leo algo así, y quiero que estés consciente del versículo en Romanos capítulo 1, donde Pablo escribe, creyéndose sabios, se hicieron necios. Ahora, no es eso perfecto, y eso es exactamente lo que enfrentamos. Ahora escucha, hace un par de años una señora me dijo, estoy comenzando a sentir un antagonismo beligerante contra mi fe, y pensé que tal vez estaba, ya sabes, exagerando un poco, pero escucha, está llegando con fuerza. Tengo muchas personas en mis clases que están comenzando a sentir que en el Medio Oeste o en la costa, nuestros estudiantes cristianos están sintiendo la presión en el entorno universitario de que para creer en estas cosas tienes que ser algún tipo de loco. Y ahora escucha, aquí es donde nuevamente debemos preocuparnos como cristianos por nuestra América y hacia dónde vamos. Leí un artículo de un profesor universitario hace años, y creo que estaba en la Universidad de Minnesota, donde él ya, ahora probablemente en los años 60, abogaba que si el cristianismo fundamentalista se interpone en el camino del progreso social, una de las formas de reducir su influencia sería comprometerlos a manicomios, porque después de todo no son mentalmente aptos para nuestra sociedad. Ahora ves, Hitler hizo eso, Stalin lo hizo, y ahora tenemos personas en nuestra amada América que están abogando por lo mismo. No está tan lejos. Bueno, no soy un profeta de desgracia y pesimismo, todos ustedes lo saben. Pero a veces tenemos que ser conscientes de lo que enfrentamos. Ahora bien, regresemos si quieren a Esdras. Recuerden que al final de nuestro último programa vimos el reino del sur de Judá invadido por Nabucodonosor, que venía de Babilonia, y él vacía la tierra de los judíos y terminan en cautiverio durante 70 años. Ahora, al final de los 70 años, como mencionamos entonces en Crónicas, Ciro, el rey de Persia, emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, irá a restablecer el culto en el templo y restablecer su entidad nacional, por supuesto, bajo su soberanía. Ahora, en Esdras capítulo 1, versículo 1, ahora, en el primer año de Ciro, rey de Persia, la palabra del Señor por boca de Jeremías podría cumplirse. Ahora recuerden, él lo dijo años antes de que sucediera. El Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, hizo una proclamación en todo su reino y la puso por escrito, y dijo, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él, el Dios del cielo, me ha encomendado con una responsabilidad ahora, construirle una casa en Jerusalén, que está en Judá. Así que hace la proclamación a los judíos que han estado allí durante 70 años. De hecho, dos cosas le sucedieron al judío en esos 70 años. Número 1, fueron curados de una vez por todas de la idolatría. Un judío puede ser cualquier cosa, menos ortodoxo, pero nunca estará en idolatría. Ahora solo piénsalo. No encuentras a un judío adorando religiones orientales. Pueden ser agnósticos, pueden afirmar ser ateos, pero no son idólatras. Fueron curados de eso de una vez por todas. La segunda cosa que le sucedió al judío en esos 70 años en Babilonia fue que descubrieron que tenían un talento para los negocios. Ahí fue donde lo aprendieron. En Babilonia se convirtieron en tremendas personas de negocios. Ahora, ¿quieres recordar que Babilonia fue el comienzo, fue la fuente de todo nuestro sistema bancario? Ahora, cuando llego al capítulo 2 de Daniel, y vemos todos los diversos imperios en esa imagen que Nabucodonosor sueña, y vemos que todo se consuma con la segunda venida de Cristo, todos los remanentes de esos imperios anteriores en Daniel 2,
el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, así como el romano revivido, tendrán todos residuos de esos imperios anteriores con nosotros hoy, y así el residuo del antiguo reino de Babilonia, que es parte integral de nuestra existencia cotidiana en este mismo año en el que vivimos, es la banca. Toda la idea de interés y usura realmente comenzó a esa escala en Babilonia, y así el judío simplemente lo abrazó y lo llevó de vuelta, pero lo asombroso es que de probablemente al menos cientos de miles, si no 1,000,000 o más que fueron llevados cautivos a Babilonia, muy pocos aceptan la oferta de regresar a Jerusalén y construir el templo. Y eso lo retomamos en el capítulo 2. Capítulo 2, baja versículo 64. Ciro ha hecho posible que cualquier judío que quiera ir regrese a Jerusalén. Ahora recuerda, es un desierto, está árido, no hay nada allí, va a requerir mucho trabajo duro, pero aún así era hogar. Y así envía el decreto. Ahora mira cuántos lo aceptan. En el versículo 64, toda la congregación que regresa a Jerusalén desde Babilonia, 42,360. No son muchos, ¿verdad? 42,360 aceptan la oferta de regresar y reconstruir el templo. Ahora esto es alrededor del 535-36 antes de Cristo. Ahora recuerda, Nabucodonosor vino aquí por primera vez en 606 y luego 70 años después se les permite regresar y comenzar a reconstruir el templo. Luego pasa al siguiente libro en tu Biblia, que es Nehemías. Y en algún momento volveremos al capítulo 2 de Nehemías cuando lleguemos al capítulo 9 de Daniel. Pero por ahora quiero que tengas una pequeña visión de todos estos eventos históricos porque son tan básicos para entender la profecía. Ahora recuerda que dije hace 3 semanas, creo, en nuestro primer programa de esta grabación, que toda profecía está centrada en la nación de Israel. No hay profecía para la iglesia, todo está centrado en Israel. Y así, si realmente quieres ser un estudiante de la profecía, es mejor que aprendas y te guste la historia, porque todo va a estar basado proféticamente en la historia de la nación de Israel. Ahora, algunos años después, casi 100 años después de que Esdras llevó a esos 42,000 de regreso y comenzó a construir el templo, llega otro grupo, también de Babilonia, de regreso a Jerusalén, bajo otro rey, y su nombre es Artajerjes, y continuaremos con esto en el capítulo 2, versículo 1. Ahora sucedió en el mes de Nisán, que es abril, en el 20º año del rey Artajerjes. El vino estaba delante de él y la escritura de Nehemías, por supuesto, y él dice, y tomé el vino y se lo di al rey. Ahora nunca había estado triste en su presencia. Por lo tanto, el rey me dijo, ¿por qué está tu rostro triste viendo que no estás enfermo? Esto no es más que tristeza del corazón. Nehemías dice, estaba muy asustado. Ahora solo ponte en su lugar. Te presentas ante un rey, y te diré que en aquellos días los reyes tenían poder, y si lo insultabas un poco, él podría simplemente hacer que te aniquilaran. Ahora puedo ver dónde el viejo Nehemías, cuando el rey reconoció que había algo que lo molestaba, probablemente estaba muy asustado, diríamos. ¿Y sabes lo que hizo? Ahora aquí está toda la idea. No tienes que estar en un armario de oración. No tienes que estar de rodillas en un banco de la iglesia o en un altar de la iglesia para orar. No tienes que orar en voz alta. ¿Lo sabías? Espero que sí. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Ahí está de pie ante ese gran rey oriental, aterrorizado. ¿Y qué hace? Lo único que quedaba por hacer, oró. Está bien. Y así dijo, tenía tanto miedo, y le dije al rey, que el rey viva para siempre. ¿Por qué no debería estar triste cuando la ciudad, el lugar de mis súplicas, las puertas están consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué petición haces?
Y puedo imaginarme a ese rey y puedo ver al pobre viejo Nehemías derritiéndose. ¿Y ahora qué dice? Y así oré al Dios del cielo. Ahora él no, oró en voz alta frente a ese rey. Entonces, ¿cómo oró? Silenciosamente, silenciosamente. Dios lee nuestros pensamientos, mejor que lo creas. El salmista lo dice tan claro como el día. Él conoce nuestros pensamientos como un libro abierto. Ahora, sé que no podemos añadir a las escrituras, pero de vez en cuando no puedo evitarlo, como un libro en letra grande. Quiero decir, no hay nada que podamos ocultarle. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y así vio y oyó la oración de Nehemías. Y así, como resultado de esto, ahora Nehemías recibe permiso para regresar a Jerusalén. Pero ahora mantén este pequeño detalle en tu mente. No, para construir el templo. Hicieron eso bajo Esdras, pero bajo Nehemías regresan para reconstruir la muralla de la ciudad. Ahora, estoy enfatizando eso porque cuando lleguemos al capítulo 9 de Daniel en unas semanas, la profecía allí se basa no en el día que regresa Esdras, sino en el día que regresa Nehemías. Y la razón por la que lo estoy enfatizando de nuevo es porque la profecía de Daniel desde ese día, que si recuerdo correctamente fue en abril, creo que los arqueólogos han encontrado realmente el decreto 14 de abril, algo así como 445 antes de Cristo. Ese fue el momento en que Nehemías recibió su permiso para regresar y reconstruir la muralla de la ciudad. No el templo, Esdras hizo eso, pero desde esta fecha hasta la venida de Cristo a Jerusalén y lo que llamamos la entrada triunfal, el Domingo de Ramos. Se cumplió hasta el día exacto desde esta fecha de Nehemías, no de Israel, sino de Nehemías. Y así, ahora, creo que en los próximos momentos que nos quedan, vamos a recorrer todo el libro de Job, los Salmos y los profetas y llegar a Daniel. Porque verás, Daniel está escribiendo desde Babilonia mientras está en cautiverio y no vamos a entrar en el aspecto profético de esto en este programa. Ya lo puedo ver, pero sin embargo, al menos vamos a presentarte el libro de Daniel históricamente y, con suerte, proféticamente. Todos conmigo, ahora Daniel capítulo 1. Ahora, cuando Nabucodonosor sitió y conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos cautivos, Daniel y sus amigos eran solo jóvenes, probablemente adolescentes. Ahora, los burladores simplemente aman burlarse del libro de Daniel y sostienen que algún impostor escribió esto mucho después de los hechos, que no es lo que afirmamos que es. Y uno de sus principales argumentos es que Daniel escribe una buena parte de este libro en el idioma arameo y luego el resto en hebreo. Pero cuando realmente lo analizas, eso no es un punto de burla, es un punto de verdad inspiradora, porque aquí él es un joven hebreo cuando es llevado cautivo a Babilonia. Pero así como si tomaras a un joven adolescente hoy y lo enviaras a Rusia, después de 5 o 10 años en Rusia y conviviendo con otros adolescentes allí, va a aprender el idioma ruso. Oh, seguro que sí, y así hizo Daniel. Él conocía su hebreo. Pero llega a Babilonia y en el transcurso de la instrucción del rey para preparar a Daniel y a algunos de estos otros jóvenes judíos talentosos para el servicio en su gobierno, Daniel aprendió el idioma arameo. Y por lo tanto, es natural que escriba en arameo. En segundo lugar, debes recordar que Daniel es una profecía que va a tratar con los imperios gentiles a medida que tienen contacto con la nación de Israel. Ahora por eso, nuevamente, la profecía siempre está centrada en Israel, pero incluirá a esos imperios gentiles que incluyeron a Israel en su conquista. Y por eso no lee sobre ningún gran emperador ruso
o un emperador alemán. No lee sobre el reino de Gran Bretaña, porque no estaban centrados en la nación de Israel, pero estos reinos, como los veremos aparecer en el libro de Daniel, estaban todos intrincadamente involucrados con los judíos, y por eso entran en la profecía. Está bien, ahora en Daniel capítulo 1, solo el primer verso o 2 para hoy. En tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en su mano, la de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, así como parte de los vasos de la casa de Dios, que llevó a la tierra de Sinar, de regreso a Babilonia, a la casa de su Dios. En otras palabras, tomó todos esos vasos de oro, plata y bronce de Jerusalén, de regreso a Babilonia, y los puso en uno de los templos de sus dioses. Ahora, creo que se salió con la suya, porque probablemente no los usó hasta que llegamos a ese gran banquete de borrachos de Belsasar, cuando trajeron los vasos y los usaron para beber vino y para sus fiestas, o lo que quieras llamarlo. Y luego, ¿qué pasó? La escritura en la pared. Entonces, pero sin embargo, entiende que todos estos vasos de ese hermoso templo han sido llevados a Babilonia. Muy bien, ahora, antes de continuar, en Daniel, ya que esto ahora está en el área de los imperios gentiles, quiero llevarte a Lucas capítulo 21. Lucas 21. Probablemente no volveremos a Daniel hasta nuestra próxima clase. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, tenemos a Jesús hablando y probablemente se está dirigiendo a los discípulos. No, son los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Lo siento, pero me gustaría que bajaras conmigo al versículo 20. Lucas 21, versículo 20. Y Jesús dijo: Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas, y los que estén en medio de ella, salgan. No dejen que los que están en los países o alrededor entren allí, porque estos, dijo Jesús, serán días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahí está esa palabra de nuevo, y la profecía siempre se cumplirá. Nada puede detener eso. Versículo 23, pero ay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en esos días, porque habrá gran angustia en la tierra, es decir, en la tierra de Israel, y ira sobre este pueblo. Y por supuesto, él está hablando a los judíos. Versículo 24. Jesús dijo que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahora está la pista de lo que está hablando, pero terminemos el versículo y volveré a ello. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Hasta ahora, ahí está esa palabra de tiempo. No establece un día, pero sin embargo, llegará un momento en que los gentiles ya no pisotearán las calles de Jerusalén. Pero ahora volvamos. Él dice que serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahora, el lector casual leerá este verso y automáticamente pensará, bueno, esto es Armagedón, este es el regreso, y no lo es. Aquí Jesús se refiere al asedio de Jerusalén por Tito, el general romano, en el 70 de Cristo. Pero mientras hace esta declaración profética sobre Jerusalén, continúa diciendo que Jerusalén será pisoteada o estará bajo la pesada bota de los ejércitos gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Llegará un momento en que los gentiles ya no pisotearán las calles de Jerusalén. Pero ahora volvamos
Él dice que serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahora, el lector casual leerá este verso y automáticamente pensará, bueno, esto es Armagedón, este es el regreso, y no lo es. Aquí, Jesús se refiere al asedio de Jerusalén por Tito, el general romano, en el 70 d.C. Pero, mientras hace esta declaración profética sobre Jerusalén, continúa diciendo que Jerusalén será pisoteada o estará bajo la pesada bota de los ejércitos gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ahora, los tiempos de los gentiles, por supuesto, comenzaron aquí cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén por primera vez, un imperio gentil. Jerusalén, en su mayor parte, ha estado bajo el dominio gentil desde entonces, y lo estará hasta que Cristo regrese. Ahora miramos a Israel esta noche y pensamos, bueno, es un estado soberano, los gentiles no son los señores supremos, o no. ¿Cuánto puede hacer Israel sin el permiso y la ayuda financiera de los gentiles? No durarían ni una noche. Siguen siendo tan inadecuados y aunque han logrado mucho, todavía están bajo el control, básicamente, de los gentiles. Y esos son los tiempos de los gentiles. Ahora creo que me queda solo un minuto. Regresen conmigo si quieren a Romanos ahora, rápidamente. Y en Romanos capítulo 11 tenemos otra declaración sobre los gentiles, pero está en el contexto exactamente opuesto. Los tiempos de los gentiles son ese período de la historia donde los gentiles dominan la nación de Israel, y lo llamo el llenado de la copa de iniquidad de los gentiles. La están llenando y llenando y llenando mientras hacen que se deslice hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero en contraposición a eso tenemos otro grupo de gentiles, y aquí Pablo habla de ello en Romanos 11, versículo 25, donde escribe: No quiero, hermanos, que ignoren este misterio o este secreto que nunca ha sido revelado en ninguna parte de las Escrituras antes. No sea que seáis sabios en vuestra propia opinión, que la ceguera espiritual por un tiempo ha sucedido en parte a Israel, y nuevamente esa palabra de tiempo, hasta que Israel esté espiritualmente ciego, hasta un punto en el tiempo cuando lo que va a suceder es que la plenitud de los gentiles sea traída. Ahora, ¿qué es la plenitud de los gentiles? El cuerpo de Cristo. A medida que los gentiles son salvos, son colocados en el cuerpo de Cristo, y cuando el último gentil haya sido salvado y el cuerpo de Cristo esté completo, será sacado y Dios retomará donde lo dejó. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Feldick Ministries, 3706, West Lona Valley Road, Quinta, Oklahoma, 74552. O llame al 1-800-366-97856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.